como cada lunes poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos para platicar entre todos de varios asuntos interesantes, los anclajes en la democracia. ¿Qué nos impulsa o qué nos detiene para avanzar en esta materia? Y bueno, mucho se ha hablado últimamente de lo importante que es la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización, la auditoría, en fin, de todo esto les invitamos para que compartan con nosotros esta noche, para que nos manden sus opiniones y bueno, platiquemos entre todos. Bienvenidos. Bueno, y les quiero presentar a nuestro invitado de hoy, a quien le agradezco que esté con nosotros, que nos acompañe, por supuesto, en esta ocasión, al doctor Miguel Ángel Sánchez Ramos, profesor de la maestría en Administración Electoral, que va a estar con nosotros platicando precisamente de los anclajes de la democracia. Y bueno, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Muchas gracias, Lupita, aquí a tus órdenes. Gracias, bienvenido. Y bueno, vamos primero, si les parece bien, a conocer lo importante que ocurrió en el programa anterior de los temas que hemos ido abordando. Adelante. En nuestro programa anterior platicamos en el estudio con Gustavo López Montiel, titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM, acerca de la consolidación de los estudios de posgrado del instituto. Dentro del propio código electoral que da sentido a las actividades del instituto, hay principios a partir de los cuales se realizan las actividades. Uno de esos principios es el de profesionalismo. Y ese principio hace que la gente que trabaja en el instituto tenga no únicamente elementos como la imparcialidad, la legalidad, sino también la capacidad de realizar su trabajo de manera profesional. Conjuntamos el modelo teórico de la formalidad de las universidades con la práctica y la experiencia que el instituto ha tenido a lo largo de estos 17 años. Y como lo comentaba, uno de los principios con los que elaboramos es el tema de profesionalización y por lo tanto los servidores públicos electorales requieren de conocimientos actualizados, prácticos, que resuelvan los problemas de la ciudadanía, y es uno de los objetos de los programas que tenemos. Bueno, el programa de Derecho Electoral tiene una demanda un poco más amplia. Tenemos 4 generaciones hasta ahora. Las primeras 2 fueron fundamentalmente de servidores públicos del Instituto Electoral. La tercera y la cuarta han tenido ya pues participación de ciudadanos y de otros especialistas o de interesados en el tema político electoral, y también un espacio de valoración del instituto para ver la experiencia y ver hasta qué punto estos programas han servido o no, y la necesidad de mantenerlos. Por otra parte, el catedrático Igor Vivero Ávila, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, compartió reflexiones importantes sobre la democracia, consensos y disensos. Dentro de la democracia hay procesos. Dentro de estos procesos el consenso es uno, los acuerdos políticos, la negociación, pero también el disenso es parte de la democracia. Creo que el pacto es una estrategia que llevó el gobierno federal inicialmente y lo utilizó y logró un consenso con ciertos sectores de los principales partidos políticos, es decir, con los dirigentes de los partidos. Pero la política, pues participan, hay más actores que participan, y me parece que el Congreso, el Poder Legislativo, es el espacio por naturaleza, por el diseño institucional, donde se tendrían que dar los principales acuerdos. Creo que desde los 80s a la fecha se han logrado ciertos acuerdos importantes en México, y los partidos políticos, los 3 principales partidos políticos, han participado en estos grandes acuerdos. Los ciudadanos tienen una vía con los políticos, y esta vía se reafirma más en las elecciones, ¿no? Cada 3 años, cada 6 años, en el caso de nuestro calendario, los políticos van a que les refrendemos ciertos apoyos. Y creo que una herramienta fundamental es la palabra, el diálogo, la cuestión de convencer al otro. Somos sociedades complejas, diversas, antagónicas, y una de las herramientas y virtudes que tiene la política es el diálogo. Esta herramienta que a veces dejamos de lado es muy importante, es decir, lo que se puede decir ahora en las redes sociales, escribir en un periódico, organizarse, pero implica un esfuerzo que muchas veces los ciudadanos no estamos dispuestos a invertir.
comentarles también que en el Instituto Electoral del Estado de México se llevan a cabo diferentes actividades. Hay todo el año acciones a desarrollar y les quiero presentar lo más importante de la semana. Con el objetivo de intercambiar información sobre las características relevantes del servicio electoral profesional y su impacto a nivel institucional, el Instituto Electoral del Estado de México recibió la visita de consejeros electorales del Instituto Electoral de Michoacán, con lo que se fortalece el apoyo interinstitucional que el IEM ha brindado a otros organismos electorales del país, a partir de la experiencia acumulada durante 17 años de vida institucional, en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad. Con la implementación del ciclo de conferencias sobre cultura política democrática y educación cívica 2013, el Instituto Electoral del Estado de México mantiene un intenso ritmo de trabajo para acercarse a los jóvenes universitarios mexiquenses. Entre las actividades que se han llevado a cabo se encuentran las conferencias impartidas por el consejero electoral del IEM, Juan Salvador Ventura Hernández Flores, en las instalaciones de la Preparatoria Oficial 169 en Toluca, así como la Preparatoria Oficial número 6 de Sinacantepec, en las que habló de la inducción al Instituto Electoral del Estado de México. En el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México dio inicio el curso Equidad de Género, cuyos expositores son catedráticos de la Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, FAAPA-UAM, para abordar un tema de relevancia en el proceso democrático y que requiere un mayor estudio en el plano político electoral. El curso de Equidad de Género será impartido a través de 5 módulos, el cual dio inicio con el tema Introducción a la Equidad de Género, impartido por la maestra Rosa María Hernández Ramírez, quien habló de los avances y retos que presenta el tema, al involucrar también los factores educativo y cultural. Bueno, pues ahí lo más relevante, lo más importante y destacado de la semana. Y Miguel Ángel, platicar con nuestros amigos del auditorio de anclajes de la democracia es un tema realmente muy importante. Siempre que hablamos de democracia pensamos que solamente vamos a las urnas, cumplimos, votamos y bueno, después esperamos que sea una elección limpia, que todo mundo quede satisfecho, los ciudadanos, los partidos políticos y después que se dediquen a gobernar bien. Pero platícanos tú, hay otros conceptos dentro de la democracia, estos anclajes, ¿de qué se trata? Sí, cómo no, Lupita, mira, la elección es la puerta de la democracia, ¿sí? Pero no es todo. Ahí se empieza un proceso importante que es la legitimación para la democracia y la legitimidad para la autoridad. Legitimación quiere decir quiénes van a creer en la democracia, quiénes la van a considerar como el régimen que más conviene. Y la legitimidad, porque dada el sistema electoral va a ganar el que más votos tenga o el que convenza a más. Sin embargo, no es todo, ¿no? La elección solamente es la puerta. Lo más fuerte es que esta democracia, que esta forma se convirtiera en un estilo de vida. Es decir, que nos permitiera a diario tener una calidad y condición mejor de vida. Y esto entonces tendría que ver con el ejercicio, la legitimidad de la autoridad, ¿sí?, en resultados, es decir, que sea efectivo, hablamos de efectividad. Entonces son dos momentos, ¿no? La elección, que nos va a permitir reconocer a la autoridad, y luego creer en ella cuando nos da resultados, cuando se hace efectivo, hay efectividad. La famosa calidad de la democracia, Así que ahora es lo que estamos buscando, ¿no? Así Bueno, es. ya tenemos buenos procesos, ya nos organizamos, ya no hay el ratón loco y todas aquellas cosas y trampas que había y que siempre ganaba el mismo, no. Ahora hay pluralidad, pero ahora, ¿qué sigue? Así es, ahora lo que estamos buscando, ¿no?, los ciudadanos sobre todo, es que haya resultados. Es decir, esta efectividad lo que quiere decir entonces es que se hace lo que dijo que va a hacer y lo hace bien, ¿sí? No es tan fácil. Por eso hay quienes dicen hay anclajes, es decir, porque en una libertad, mientras que nos ponemos de acuerdo, ¿no?, como somos plurales, nos ponemos de acuerdo, entonces necesitamos ciertas reglas, ciertas condiciones. Y estos anclajes hay quienes dicen son para sostener o darle consolidación a la democracia. Habría que ver si son correctos o no. Por ejemplo, dentro de la teoría se exponen 4 anclajes. 1, el desarrollo de los partidos políticos, es decir, ya se han vuelto más profesionales, hacen mejor su exposición de campaña, convencen mejor, hay profesionalismo en ellos, su desarrollo. El segundo, el neocorporativismo.
¿Cómo se están llegando a los acuerdos y los desacuerdos? Las empresas, los sindicatos, toda la estructura intermedia, ¿cómo están llegando a los acuerdos en la vida diaria? El tercero, el clientelismo político. Este es muy común en las sociedades en donde el ciudadano no es miembro de una sociedad civil organizada o esta es endeble. El cuarto, el papel de los partidos políticos. ¿Los partidos políticos son inclusivos o son los que están dominando en la política? Esta es la discusión de los anclajes, pero creo que existe otro más importante que no lo ha descrito la teoría que ha tratado estos anclajes, que se refiere a cómo el ciudadano cree que esto es correcto, ¿no? Y no se incluye, no reclama su derecho. Y sobre todo en los lugares, en las sociedades más pobres, el ciudadano siente que la política es corrupción, es fracaso, es fraude, es lo peor. Por lo tanto, marca una distancia de la política y al marcar esta distancia de la política favorece dos cosas. Primero, que sean las élites, las políticas y económicas las que estén decidiendo, les permite mayor margen. Y segundo, una endeble formación de la sociedad civil. Si te parece bien, regresamos con este tema de las famosas creencias populares y regresamos enseguida con más. Así que la invitación para que siga con nosotros aquí Entre Todos, no se vaya. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. El vandalismo, el que los jóvenes no se ubican, sino que quieren hacer lo que quieran y pues están mal porque no se enfrentan a la realidad. Bueno, lo que pasa es que se ha utilizado mucho las campañas políticas aprovechando las necesidades del pueblo y eso no se vale porque cada quien lleva a su molino cosas para promover el partido. Pues para empezar que no se ponen de acuerdo los diputados ni senadores, es uno de los primeros obstáculos. Yo creo que es la comunicación, instruirnos primeramente a la educación, que estemos bien asesorados, que es la democracia, y ya después de ello partir y preguntar, ¿no? El gobierno siempre va dejando a sus sucesores, él se encarga de decir, pues tú vas a quedar de presidente o de gobernador o no sé. Entonces yo ahí veo que la democracia no existe. Bueno, pues yo creo la inseguridad y luego las autoridades que como que cumplen y no cumplen. Pienso yo que no nos dan libertad de expresión porque hay mucha presión en las personas que no tienen bien definido a qué partido le van y los presionan, la verdad, dándoles dinero, dándoles otros estímulos, entonces por eso no hay democracia total aquí en nuestro país.
Pues antes de irnos al corte hablábamos de las creencias populares, esto que ya adelantabas, y una de las personas me llamó mucho la atención que dice, bueno, la democracia no existe. Miguel Ángel. Así es, esto que se conoce en la academia como el imaginario social, el imaginario colectivo, hace legitimación, legitima al sistema. Es decir, el ser humano construye su conocimiento, no lo hace de manera individual, sino lo hace de manera social. Lo aprende a través de grupos. Esa es la característica del ser humano. Entonces, este concepto que se tiene de la democracia y de la política en general, lo aprendemos desde la casa. O nos gusta y nos gusta participar porque es una construcción socialmente aceptada, o desde ahí nos dicen, como se escuchaba también, el gobernante elige, entonces tú ya no tienes otra cosa que hacer. Entonces nos van creando esta imagen, este concepto, que no nos permite avanzar con el derecho que tenemos por ser miembros de un Estado, ¿no?, a participar y decidir las cosas en la democracia. Pero ¿para qué participo si allá arriba deciden por mí, si las élites deciden por mí, ¿no? Ese es el concepto que está, eso es lo que hay que cambiar, esa es la lucha que hay que hacer, ¿no? Yo creo que por eso se favorece con este tipo de programas crear ahora socialmente este cambio, problematizar que el asunto es de todos, no solamente es de las élites, sino nos corresponde a todos. Y que en ese sentido entonces yo tengo más que una obligación, un derecho de participar y poder decidir. Hay que creer en la democracia. Lo que se está construido es que no se cree en la democracia. Hay un dedo, ¿no? Y si lo quieren ver, Lupita, hasta en los ejercicios más simples de la democracia, se va estableciendo la direccionalidad de la democracia. La sociedad de alumnos, el director elige quién va a ser. Entonces, se va creando este concepto, ¿no? De que entonces hay quien elige. Sí. Cuando debería ser de nosotros. Claro. Oye, decías hace unos momentos, bueno, en los estados de América Latina estamos acostumbrados a que hay mucha democracia, se habla mucho de este tema, sin embargo, hay mucho Estado, pero muy poca participación, muy poca sociedad civil. Así es. En los países pobres eso es lo que vemos. Tal vez a esto se deba a que no ha alcanzado el desarrollo, a que falta identidad con la democracia, falta identidad con una ideología del desarrollo. Por lo tanto, la ciudadanía se preocupa más por sus cuestiones o asuntos más prioritarios que los colectivos, no se organiza, y esto permite entonces que el Estado, con sus élites, sea más fuerte que la sociedad, no hay sociedad. Estamos más preocupados por sobrevivir, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a cuidar? El asunto mencionaban ya el tema de la violencia, que también le preocupa mucho a la gente. Así es. Entonces está la prioridad, lo que es más urgente para mí, pero además lo arreglo en un sentido más individualizado, menos colectivo, que eso también se nos ha formado. Y es una reproducción que viene del sistema, más en lo individual que en lo colectivo. Cuando ante estas problemáticas y estos obstáculos lo que necesitamos es organizarnos colectivamente, si no, no podemos avanzar. Claro. ¿No? Por ejemplo, podemos ver en las comunidades más pobres y obviamente también menos pobladas, hay más cercanía del ciudadano o del habitante con su gobernante. Sin embargo, no es para una situación colectiva, sino es para un favor en lo personal. Así es. De lo cual se favorece el clientelismo político. Oye, y bueno, aquí entonces, ¿cómo rompemos este círculo? ¿Cómo le hacemos para que no salgan solamente unos cuantos beneficiados, como lo hemos visto durante muchas generaciones y como lo estamos viendo justamente en estos anclajes, en estas ataduras que todavía tenemos muy arraigadas? Sí, el asunto es darnos cuenta de esto, ¿no? Es internalizarlo socialmente, ¿sí? ¿A quién más le corresponde? Pues es a la base, porque la élite ya la hemos definido como que es la que está decidiendo y está direccionando nuestro camino. Entonces, a quien más le conviene buscar esto, internalizarlo, es a la base. ¿Cómo podríamos hacerlo? Esto es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo poder darnos cuenta de esto? A través de la forma similar a cómo aprendemos. Aprendemos en círculos sociales, también tenemos que discutirlo en círculos sociales. Por eso hay que favorecer la creación de organizaciones menores, ¿sí? Programas de este tipo, que se esté trabajando sobre esto y que la sociedad se vaya incluyendo en la discusión de pedirle cuentas a la autoridad. Porque ese es otro, ¿no? La transparencia, la rendición de cuentas, claro, podríamos pensar aquí son las cuestiones de anclaje en la democracia, pero las cuestiones positivas del anclaje, ¿no? Claro, ¿no? Además eso nos hace falta, ¿no? Cambiar nuestra cultura. Entonces, fíjate cómo sí todo está dándose a partir de cómo nos hemos educado, ¿no?
No le pido cuentas porque, bueno, pues él es el que ganó la elección, está gobernando. Y no me las va a dar de todas formas, ¿no? Así es, y entonces y yo no quiero tener problema, entonces mejor no le pido cuentas. Entonces, esta indiferencia permite que aquel avance más, amplíe más su margen de acción y decida en lugar de nosotros. Tenemos que darnos cuenta de esto, que el derecho es de nosotros, no de ellos, ¿no? ¿Esto significa que solamente nos convocan a las elecciones y tú nos decías hace un momento, nos abren la puerta, nos llevan, nos forman, votamos y ellos... les ayudamos a legitimar? ¿Y luego? Los legitimamos, ¿no? Entonces lo que necesitamos es cambiar el sentido de que la democracia tiene que estar en esos resultados, en esos resultados. Fíjate, Lupita, en una encuesta que hicimos en el Estado de México, la población, en la mayoría de la población, dice la calidad de la educación, el servicio de salud, la vivienda, la calidad de la vivienda, que no me toman en cuenta para la toma de decisiones. Estos son los principales factores que los mexiquenses reclamaron como no atendidos en sus derechos. Pero se bastan con eso, no se organizan para exigir esos derechos. ¿Sí estamos? O sea, nos damos cuenta, pero no lo internalizamos cómo hacerlo para poder exigir esos derechos. Hemos visto que hay cada vez más participación ciudadana, que la gente se interesa un poquito más, no como quisiéramos, pero se interesa un poquito más, hay más participación, la gente sale, vota, está al pendiente, incluso debate sobre los temas que se están manejando cuando hay campañas políticas, cuando no hay campañas políticas. ¿Crees que a la gente todavía le falta el saber cómo pues accesar, cómo entrar en esta dinámica de una mayor participación, pero no nada más al nivel de urna? Sí, cómo no. Mira, por ejemplo, el gran problema que yo le veo a la sociedad civil es que se segmenta por temas, se tematiza. Está el medio ambiente, están los derechos humanos, pero no hay la condición estatal o colectiva. Si estas organizaciones pudieran lograr esta tematización, podríamos estar avanzando al problema que nos es común, porque entonces no solamente son los derechos humanos, o no solamente es la ecología, sino somos todos. En ese andar de todos está la ecología, están los derechos humanos, están todos los demás derechos. El problema es que se ha tematizado, ¿verdad? Y entonces las organizaciones aparecen con temas. ¿No? Así es, así es. Y no nos convoca, porque tampoco hay interés por quien va manejando, convocarnos, no nos convoca el interés común, el interés porque colectivo. La unión dice nace la fuerza, ¿no? Así es, así es. Y también el conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso creo que estos temas deberían de ser discutidos, como decíamos, a partir de organizaciones pequeñas, ¿no? En donde esta sea la claridad de la discusión, qué nos compete como ciudadanos, y a partir de ahí podamos estar transformando. No va a ser posible cambiar a todos los millones en un momento, pero sí de poco a poco, con que cada quien vaya haciendo lo suyo que le corresponde y haciéndolo bien, se va avanzando, se va haciendo el asunto correcto. Y le vamos exigiendo al otro que lo vaya haciendo también de una manera honesta. Claro. Eso es como que buscar los pilares, ¿no?, de una democracia de calidad. Desde hace un momento, en las campañas los señores prometen muchas cosas y nos conformamos incluso hasta con eso, con las promesas, a sabiendas de que muchas veces no se van a cumplir porque nos están diciendo mentiras, porque ellos mismos dicen, bueno, hay cosas en las que no podemos llegar al objetivo. Sí, yo me atrevería a decir que el ciudadano se ha dado cuenta de que cuando está en el gobierno le es más difícil cumplir, ¿no?, por diferentes circunstancias. Entonces el ciudadano utiliza la campaña para pedirle favores y sufragar algunas necesidades a los candidatos. Si esa fuera la lógica, pues entonces es que haya elección cada año, ¿no? Pues sí. Para que nos vaya mejor. Sin embargo, no debe ser esa la lógica. La lógica es exigirle cuando es funcionario, exigirle cuando es gobernante. Y si no, cambiarlo. ¿Por qué no nos permiten la revocación? ¿No? ¿Por qué no nos permiten estas formas de democracia semidirecta? Porque tampoco las exigimos nosotros. Nosotros estamos contentos con que en el periodo de campaña me pueda atender mis cosas particulares, mis láminas, mi despensa, mi tinaco, pero no lo colectivo, ¿sí? No la educación de calidad, no el servicio de salud que mejore. Entonces se limita, ¿no? Se limita esta posibilidad. Estos son los anclajes sociales, ¿no? Los anclajes sociales realmente. Y como no lo exigimos, pues ellos están muy contentos, porque si alguien está durante su periodo de 3, de 6 años, de lo que sea, pues van a estar muy tranquilos, porque nadie les va a pedir rendición de cuentas y tampoco les van a pedir que cumplan con sus promesas, y bueno, pues ahí estarán en el poder terminando durante este proceso electoral sin revocación. Así es. Por eso, Lupita, yo creo que hay que apuntar a algunas características de la democracia con calidad, ¿no? Si un Estado de Derecho, sí necesitamos un Estado de Derecho, porque es importante predecir cuál va a ser la actitud de la autoridad. Sin derechos, si así
tenemos atropellos a los derechos, ¿no? A los derechos humanos. Sin tener un marco de derechos sería impredecible cómo va a ser la actuación de la autoridad. También necesitamos rendición de cuentas, por supuesto, ¿sí? También necesitamos responsabilidad en el doble sentido, que respondan a lo que se comprometieron y que también sean responsables por lo que están haciendo o dejando de hacer. Más respeto y más ampliación al respeto de los derechos, por supuesto. Hay quien dice igualdad, no, yo diría respeto a la diferencia, porque somos diferentes. Claro. ¿Por qué nos quieren tratar igual? Somos diferentes. No podemos tratar a las comunidades indígenas igual que a los que no son. No podemos tratar a los de capacidades diferentes igual a los que tienen otras capacidades. Claro. Entonces, la ley y el gobierno debe de respetar en democracia las diferencias de cada uno de los grupos. Estas serían las condiciones para poder vivir en una democracia de calidad. ¿Quiénes la van a hacer? No la van a hacer las élites. Tenemos que luchar todos por construirla, ¿no? Muy bien. Regresamos, si te parece bien, con este tema. Y sí, bueno, pues la invitación para que usted también se quede con nosotros aquí entre todos. Vamos a los mensajes y regresamos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso y seguimos platicando de los anclajes de la democracia. Aparte de lo que nos decías, Miguel Ángel, sobre este tema, era varios puntos interesantes. El Estado de Derecho. Debemos tener reglas, porque si no tenemos reglas esto no funciona. Así es, reglas mínimas, ¿no? Sobre todo las reglas para limitar la función de la autoridad. La autoridad puede ser muy vulnerable. Hoy amanece de buenas y nos trata bien, mañana amanece de malas y nos trata mal. No, debe de haber un marco que nos permita saber cuál va a ser la actuación de la autoridad ante tal circunstancia. Esa es la garantía del respeto a nuestros derechos. Por eso debemos de promover un Estado de Derecho. Por supuesto, también las reglas condicionan nuestro actuar. Que mi ejercicio no atropelle el tuyo, ¿sí? Ese es el Estado de Derecho. ¿Se necesita un reconocimiento, una legitimidad? Sí, por supuesto. Por eso construimos, ¿no? Por eso constituimos autoridades que van a hacer estas leyes, ¿sí? Habría que aumentarle que estas autoridades también, todo va ligado, ¿no? Que nos rindan, que nos informen qué están haciendo, si eso es lo que nos conviene o no nos conviene, porque es un todo, no lo podemos ver por separado, ¿no? O sea, el Estado de Derecho no solamente daría la calidad de la democracia, es una condición, pero requiere de la otra, la rendición de cuentas. Pero ¿cómo le hacemos para que nos rindan cuentas los gobernantes? Todavía en este país hay mucha opacidad, hay quienes todavía en los gobiernos no permiten o no entregan la información a tiempo. ¿Cómo revertimos también esta situación? Necesitamos dignidad. Te acordarás de uno de los anclajes que decíamos que es el clientelismo político. Sí. Este es el que ha detenido, ¿no?, la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque se favorece el uso del presupuesto para favores personales. Entonces, ante favores personales yo ya no tengo la calidad de exigirle a aquel que ya me hizo un favor en una situación clientelar. ¿Sí estamos? Clientelar. Ya la calidad moral ya no la tenemos, ¿no? Ya, ¿cómo le hacemos? Entonces, por eso necesitábamos internalizar, ¿no? O sea, si yo me quejo de esto, ¿qué puedo hacer para contribuir? La respuesta de una calidad democrática no está tanto en el gobierno, sino está en la sociedad. ¿Sí? Con suerte esto es polémico. Pero no es tanto por qué la autoridad me salió así, sino porque yo se lo permití. ¿Sí estamos? ¿Por qué se lo permití? Entonces, la sociedad está permitiendo
al gobierno, a las élites, esta ampliación. ¿Por qué? Decíamos hace rato. Bueno, pues porque no se interesa en la política. La política le parece algo ajeno, algo sucio y no se mete, ¿no? Un dato nada más para ilustrar esta situación. 2 de cada 5 mexiquenses declararon en una encuesta levantada estar interesados por la política. 2 de cada 5. ¿Qué pasa con los otros 3? Ahora, 1 de cada 10 dice sí tener la disposición y sí participar en manifestaciones reclamando sus derechos. Manifestaciones no solamente que las hacen a los otros, sino haciendo presión para la autoridad, sea haciendo trámites, sea así efectivamente manifestándose, exigiendo, como sea. Pero sí se mueve, pues, 1 de cada 10. ¿Sí estamos? 1 de cada 10, lo que es nada, ¿no? Entonces, el problema es grave. De nosotros. Por eso necesitamos de los ciudadanos. Sí, sí. O sea, que ellos están cómodos, ¿no? La élite está cómoda, está haciendo su función. Porque no les exigimos, obviamente. Así es. Ahora, responsabilidad, te referías a la responsabilidad, pero ahí cuando me hablas de responsabilidad yo digo, bueno, la responsabilidad es de aquel, no mía, es del gobernante, ¿no? Yo ya le di mi voto, él se comprometió a resolverme todas las broncas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de opacidad, de inseguridad, de educación, de salud, de todo. Y no pudo, ¿no? Interesante la apreciación que tienes. Efectivamente, debe de verse también la responsabilidad tanto para la sociedad política como para la sociedad civil, ¿sí? Que respondamos a nuestra obligación y a nuestro derecho y que también seamos responsables ante las decisiones tomadas. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano? ¿Aguantar al gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno si hace mal manejo de los recursos? Pues penar por ese mal manejo de los recursos, porque es recurso de todos, ¿sí? O de cualquier decisión u omisión que haga. Entonces, sí, efectivamente, la responsabilidad está en el sistema. O sea, no son reglas, estas condiciones no solamente son para los gobernantes, sino, decíamos, es para todos los que queremos constituirnos en una democracia. Parece hasta ahorita que la democracia es el régimen o el sistema mejor en cuanto que nos permite expresión, equilibrio de ciertos derechos, ¿sí? Hasta ahorita, ¿no? Se ha pasado. Ha habido otros momentos en la historia en que otros regímenes han sido considerados como mejores. Parece que va a prevalecer por buen todavía tiempo la democracia. Así que más vale que lo vayamos mejorando. Que nos comprometamos con ella, ¿verdad? Que nos comprometamos con ella y que entonces exijamos una democracia de mejor calidad. Esa podría ser, ¿no? En donde estemos participando todos. Haciendo el comparativo, los países más desarrollados, ahí limitan al Estado. La sociedad está más fuerte que el Estado. ¿Sí? Tal vez a eso también se deba, en parte, que han logrado el desarrollo. Incluso hay documentación en donde esos países lograron el desarrollo gracias a la inversión de la iniciativa privada. Aquí en nuestros países latinoamericanos, los pobres, en estas condiciones en vías de desarrollo, queremos que el gobierno nos resuelva todo. Así es. Hay una lógica diferente. Y entonces, ante esa situación, hacemos un gobierno, un Estado más fuerte y una sociedad más limitada, más débil. Necesitamos ir transitando, ¿no? Pero esto no se logra ni con una elección, ni... No, ahora, el gran problema es, como es en la educación, el gran problema es ¿quién va a transformar a la sociedad? Nosotros mismos que tenemos este problema lo vamos a tener que transformar. Entonces, porque siempre queremos que llegue alguien a salvarnos, ¿no? Siempre queremos que una persona que nos va a caer y que va a ser el gobernante al que todos estábamos esperando, casi como Quetzalcóatl, que llegue y que nos transforme la realidad en la que estamos viviendo, y esto pues no va a suceder, ¿no? No. Además, no sucede porque ese ciudadano que gobierna es vecino de esa misma comunidad. Por lo tanto, tiene los mismos problemas y apreciaciones culturales que yo, que tú y que todos. ¿Sí estamos? Entonces, como es parte de esa misma cultura, de esa misma sociedad, de esa herencia histórica acumulada, no va a ser diferente. La única diferencia es ampliar la experiencia. ¿Sí estamos? Eso sí se logra, se logra socialmente con conocimiento, con condiciones de vivencias diferentes, pero hay que internalizarlas. Hay que darnos cuenta de esa. ¿Sí? Si tú tienes un problema, Lupita, no lo internalizas, no superas ese problema. Eso es lo que tenemos como sociedad. No lo hemos internalizado. Sí.
¿no? Nos parece que es problema de otro, claro, pero no nuestro. Me tengo que dar cuenta que la bronca es mía. Así es, Lupita. Muy bien. Pues Miguel Ángel, en este espacio nos gusta mucho también a los amigos del auditorio recomendarles lecturas, acercarlos a los libros, a la información, a la formación, y que efectivamente vayamos entendiendo todos de lo importante que es la participación ciudadana, pero a través, como tú dices, de la transformación, de la educación, de la preparación, porque pues la democracia sí nos sirve, pero tenemos que entrarle todos, así que vamos a los contextos. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus fines el de promover los valores de la cultura política democrática a lo largo del Estado. En ese sentido, el Instituto desarrolla cotidianamente un conjunto de actividades que buscan promover dichos valores y acercar a la ciudadanía a la discusión sobre los temas democráticos. En este caso, una de las actividades tiene que ver con la publicación de obras con cierto grado de especialización que nos explican diversos aspectos de la vida política contemporánea. El Instituto Electoral del Estado de México publica diversos textos a lo largo del año, como este que les presento en esta ocasión, que se llama Campañas Electorales Lúdicas, ganar el poder en la era de entretenimiento, de Andrés Valdés Cepeda. En este texto se discuten los diversos aspectos que en los últimos años han llevado a diversos partidos y candidatos a modificar la forma en la que tradicionalmente se hacía una campaña para poder profesionalizarla y para poder también atraer de mejor manera el voto de los ciudadanos. En este caso, este texto tiene varios capítulos donde trata temas como las campañas electorales lúdicas, en el sentido no de la campaña tradicional, sino de la incorporación, como lo comentaba, de diversas estrategias para poder atraer de mejor manera el voto. Por ejemplo, la música en las estrategias de persuasión en las campañas electorales, el tema del color en las estrategias de persuasión en las campañas, cómo los colores y cómo las distintas cromáticas hacen o tienen efectos en las formas en que los candidatos y los partidos comunican cosas, o cómo utilizan los colores también para atraer ciudadanos, y el humor como estrategia de persuasión. Estos tres aspectos son poco estudiados en el contexto de las campañas electorales y en este caso este documento nos ofrece una explicación y una interpretación de cómo estos elementos y estas estrategias son más recurrentes y son efectivas en la construcción de una campaña electoral efectiva. Este texto puede ser consultado o puede ser adquirido de manera gratuita en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, a donde pueden acudir para consultar esta u obtenerla, u otras publicaciones que se editan cotidianamente en el Instituto. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
porque debe de ser, así sabemos cómo van, cómo están trabajando. Pues sí, es muy importantísimo porque así nosotros como ciudadanos, como personas que los elegimos a un cargo popular, pues podemos estar un poco más en contacto en qué gastan el dinero que recaudan de todos los mexicanos, ¿no? Entonces es muy importante porque a nosotros nos dan mucha certeza, mucha tranquilidad en lo que ellos invierten el dinero. Lógico, ¿no? Para seguir creyendo en ellos, si no, no vamos a creer en ellos, imagínense. Porque cuando tú votas por ellos, tú les otorgas una confianza. Entonces, bueno, parte de esa confianza es que ellos te digan qué están haciendo, no nada más con el dinero, sino todas las actividades que le toque a cada uno. Pues para tener una mayor seguridad, ¿no? Ante la democracia, es contar con ellos. Pues para saber si están cumpliendo con lo que prometieron. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias a usted que sigue con nosotros. Interesante lo que opina la gente que fuimos a entrevistar, que nos hizo favor de participar en este programa. Pero seguramente usted también tiene su opinión acerca de la transparencia de la rendición de cuentas, que es muy importante y que pareciera, Miguel Ángel, que lo dejamos allá a un lado y hasta ahora nos estamos dando cuenta, hasta ahora nos está cayendo el 20. Hablamos hace unos momentos de las creencias populares, pero la verdad es que todo esto que ha pasado nos ha hecho decir que los políticos son unos corruptos, que son unos rateros y que lo único que hacen es llegar al poder y enriquecerse, vivir como virreyes, decían por ahí el otro día en una columna. Es importante la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, pero hay que entender la rendición de cuentas. Por ejemplo, mira aquí en los cortos veíamos que la rendición de cuentas hay un concepto de que me informe qué hizo. No, hay que ampliar ese concepto. También que me informe qué es lo que va a querer hacer. Desde ahí debe de empezar la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que estás detectando? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Cuáles son tus opciones? Y entonces esto permite el diálogo, permite entonces construir hacia dónde queremos ir. Claro, quien gobierna, pues no le gusta pedir opinión, lo quiere hacer desde su propia arista. Pero esta es la democracia, y a esto lo apostamos. Hace rato decíamos que este es el mejor régimen, bueno, el mejor sistema, la democracia. Pues entonces la democracia implica que no te vas a ir por la libre, claro, que tienes que convocar y que tienes que permitir el debate. Entonces la rendición de cuentas tiene que decir, no solamente, ya hice, no, hay esto, y con esto podemos mejorar esta circunstancia. ¿De acuerdo? ¿Con qué herramientas podemos contar para que esto suceda efectivamente? Porque lo que vemos es tráfico de influencias, vemos robo, vemos fraude, es más, hasta lavado de dinero, ¿no? Sí, porque se va haciendo ya más compleja la sociedad y con reglas no muy claras, ¿no? Y el asunto es que vamos componiendo a la democracia sobre el camino, no hay otra forma. No hay una forma de vamos a llevarnos a un laboratorio y ya la componemos, la tenemos que componer sobre el mismo camino y probar su efectividad. En este sentido, yo creo que es necesario que exista un presupuesto dedicado a desarrollo político. Si estamos viendo que el problema también es de la sociedad, tenemos que invertirle al desarrollo político de la sociedad. Hemos revisado presupuestos, Lupita, y lamentablemente no hay, salvo pocas excepciones de los miles de gobiernos que hay en el país, contando los municipales, estatales y el federal, que le destinan recurso al desarrollo político. Es decir, invertir en cultura política, en desarrollo político para la comunidad. ¿Para qué? Pues para podernos entender. Si se le invierte al ciudadano, va a tener el mismo código de lectura, de discurso, y la comunicación va a ser más fluida. Los acuerdos pueden ser más favorables. Entonces, hay que invertir, ¿sí? Hay que invertirle a desarrollo político. Otro mecanismo que habría que estudiar y con suerte se convierte también en polémico es qué tanto conviene, por ejemplo, el asunto de la reelección. Una reelección limitada, ¿sí estamos? Para que entonces, ¿trabajaste bien? Te reconozco. ¿No trabajaste bien? Claro. ¿Sí? Y poner las formas de democracia indirecta, lo que decíamos, la revocación. Claro, con suerte al principio se convierte en una situación desordenada, hay que regularla, porque si no vamos a estar pon y quite. Pero como le hicimos con las elecciones, ¿no? Ahora son muy distintas a hace... ¿A cómo eran? Pues en los 80, por ejemplo. Sí. Ahora, Lupita, ahorita que hablas de las elecciones y de cómo eran, muchos de nuestros jóvenes
no tienen esa experiencia. ¿Sí? Por lo tanto, para ellos es historia. ¿Estamos de acuerdo? O es prehistoria. O es prehistoria. Entonces, hay que trabajar de conformidad a lo que tienen ellos presente. No necesariamente lo recuerdan y lo tienen vivido, ¿no? Habría que trabajar con estas nuevas condiciones, ir probando nuevos escenarios. Pero estos escenarios se forman a partir de un diálogo. Hay que favorecer el diálogo. Pero este diálogo no puede ser con alguien que no sabe ni sus derechos y con alguien que está manejando el gobierno. Por eso hay que invertirle, ¿no? Por eso hay que mejorar ahí las condiciones. Ahora, hacemos la transición a la democracia porque tenemos incentivos, ¿no? Porque la ciudadanía vimos que sí funciona, que sí sirve, que hay alternancia, que hay probabilidades de que las cosas vayan un poquito mejor, de que logremos a lo que aspiramos, que es tener una mejor vida, como empezamos nuestra conversación esta noche, Miguel Ángel. Sí, pero nos hemos detenido a mi parecer, nos hemos detenido en la elección. Tenemos ahora que caminar ya la elección, las elecciones han sido ya más regulares, todavía tienen sus problemas, pero han sido más regulares que antes, pero hoy necesitamos regularizar nuestra vida diaria, exigir democracia en la vida diaria, pero hay que exigirla desde la propia familia, ¿sí? Entonces por eso decíamos, es una construcción social. Muchos dicen, el problema se va a resolver en la escuela. No, no es cierto, no se va a resolver en la escuela. No se va a resolver en la escuela porque lo traemos cargando desde la familia. Lo tenemos que hacer desde la familia, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la rendición de cuentas. ¿Quién en la familia rinde cuentas? ¿A poco el jefe de familia rinde cuentas? Es decir, no hay algo que tengamos ensayado. Por eso se nos hace difícil pedirlo a la autoridad. No lo tenemos ensayado, ¿no? ¿Quién le va a pedir cuentas al jefe de familia? Sí. Para empezar, ni me va a hacer caso. Y para seguirle, pues a lo mejor no me contesta nunca, ¿no? A lo mejor sí me acepta mi petición, pero pues la va a dejar ahí olvidada en el archivo. Sí, pero es un poco el esfuerzo, Lupita, ¿no? Es un poco el esfuerzo, ir cambiando las formas mentales de cómo estamos apreciando la realidad. Con suerte sí me contesta mal, con suerte me sanciona, etcétera, pero si no lo hago, estoy permitiendo también y favoreciendo que él siga teniendo esa conducta. Son parte de lo que mencionábamos, estas creencias populares. Yo solo no puedo hacer absolutamente nada. Así es. Y nos han hecho creer, ¿no? Que así es, ¿no? Que así es, ¿sí? Y no, el conocimiento es social, se construye socialmente y se reproduce. Seguramente en muchas de nuestras familias del auditorio que nos está escuchando, nos enseñaron, no te metas con el gobierno porque te va a ir mal, ¿no? Tú mejor no, esto no es así. No te busques problemas. No te busques problemas, no te conflictúes, no es de que te conflictúes ni mucho menos, es que exijas tu derecho, ¿sí? Que hagas valer lo que a ti te corresponde. Claro, la respuesta, lo que decíamos hace rato, la respuesta es que yo también haga lo que a mí me corresponde. Y en ese sentido tengo mayor calidad para exigir. Y decías hace un momento también, el tema es que sí funciona y en otros países del mundo es lo que estamos viendo, que la gente tiene y se ha dado cuenta del poder ciudadano. Aquí todavía no sabemos que la gente, que todos los que nos están viendo en una participación común, bueno, pues es una fuerza muy poderosa. Así es. La actitud. La diferencia es la actitud, ¿no? ¿Qué actitud tienes ante esta problemática? En algunas sociedades hay de disposición, ¿no? Y se suman para transformar o para limitar a aquel que está abusando y lo hacen bien. Acá nuestra actitud en los países latinoamericanos, los países que tenemos mayor pobreza, es la de la indiferencia, ¿sí? Y al dar indiferencia, entonces le permites mayor margen de acción al quien está tomando las decisiones. Favoreces entonces el ejercicio de las élites políticas y económicas. Y para eso entonces pues son ellos los que están decidiendo, ¿no? Lo haces como ajeno. Claro. Cuando el ciudadano lo que significa es que eres parte del Estado. Tú eres parte del Estado, eres un miembro. Entonces tendrías derecho a pedir cuentas, a decir quién se queda y quién se va, ¿no? Es como en una asociación, ¿no? Pero pareciera que estamos muy disociados. Veía yo alguna literatura y decía, bueno, también parte de los anclajes de la democracia es este asunto del vínculo entre los representantes y los representados. Si no, pues entonces esto no sirve. Sí, porque tenemos acá, en el caso de la democracia liberal, tenemos la idea de que elegimos y aquel se convierte en nuestro representante y ya no tiene la obligación de venirnos a consultar. Porque además, legalmente ya no hay ningún vínculo, hasta dentro de 3 años, ¿no? Sí.
siempre y cuando él quiera ser candidato para otra cosa. Claro, sí, porque si no, ni siquiera se va a acordar de nosotros. Así ¿no? es, así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que promover, ¿no? Hay que promover. Y esto de la promoción viene desde los propios medios, desde la arena académica, desde todas estas arenas que llevamos algo adelantado, proponer, ¿no?, la modificación y la inserción de algunas cosas, como esta, la revocación o la iniciativa. ¿Sí estamos? Para poder limitar estos ejercicios que no son democráticos. Claro. Y bueno, pues es una figura que todavía no se ha discutido mucho, claro, o se ha mencionado mucho por ahí, pero la verdad de las cosas es que esto de la revocación pues no les apura a los que quieren un puesto de elección popular, ¿no? Pues no, Lupita, no les apura porque todavía ahorita la dominación legislativa está en manos de los partidos políticos. Entonces, obviamente, no hay autoflagelo, ¿no? Pues sí. No, necesitamos modificar esta circunstancia. Uno de los anclajes, decíamos, es el papel de los partidos políticos. Sí están dominando ellos. Y por supuesto, hay una posición en la que yo coincido: la cartelización de los partidos. Están haciendo un grupo. Dime ahorita de todos los partidos políticos, ¿quién es la oposición? Todos están gobernando, no hay oposición, todos están gobernando. Entonces, sea para un lado o para otro, llegan acuerdos entre ellos, no un acuerdo para la colectividad. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta nosotros como ciudadanos. Que los partidos políticos, al estar ya en posiciones de gobierno, en posiciones de representación, están cambiando su esquema de gestión, ¿no?, a gobierno. Por lo tanto, hoy ya no hay quien nos represente. Estamos ya muy motivados, nuestros amigos del auditorio dicen, sí es cierto, hay que entrarle, hay que participar, hay que cambiar esto. ¿Cómo empezamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo empezamos? Pues desde ya, con este programa y con todas las actividades que se puedan hacer, ¿no? Lo que decíamos no es, tampoco es un sueño, voy a cambiar a los 100 y tantos millones de mexicanos que somos con este programa. No, vamos a cambiar nosotros desde nuestra proximidad, haciendo tú las cosas, haciendo yo las cosas como deben hacerse, con eso vamos haciendo el cambio, ¿sí? No podemos cantar la posición de que me ganó el sistema. No, tú haz lo que tienes que hacer desde tu propia posición, hazlo con honestidad, con dignidad, y con eso estás cambiando. No te preocupes por los demás. Te van a decir, sí, como no es muy fácil decirlo, sí. Es difícil hacerlo. Sí puede ser que sea difícil hacerlo, te puede costar, pero la diferencia es vivir dignamente y siempre caminar con la frente en alto o siempre estar agachado. Tienes toda la razón. Miguel, pues un gusto poder platicar contigo esta noche. Muchas gracias por haber venido, Lupita, y por haber aceptado la invitación. Muchas gracias al auditorio. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias. Y muchas gracias a usted también. Que pase muy buenas noches, que tenga una muy buena semana y aquí lo espero el próximo lunes a las 10.